OnlyFans ha ganado popularidad como plataforma para comercializar contenido exclusivo y cada vez más personas desean unirse a esta plataforma. Si estás interesada o interesado en crear una cuenta en OnlyFans, esta guía paso a paso te ayudará a comenzar. Te doy la bienvenida a mi canal y espero que aquí podamos aprender juntos. Antes que nada, por favor suscríbete al canal, dale like y deja algún comentario. Antes de comenzar te tengo un tip muy importante. Para hacer tu cuenta en OnlyFans lo vamos a hacer directamente desde el teléfono celular que estés utilizando. Con la herramienta del teléfono celular será mucho más fácil que puedas crear tu cuenta en OnlyFans. Comenzamos. Vamos a poner www.onlyfans.com y ya nos sale la pantalla inicial para poder crear nuestra cuenta, ¿sí? Aquí abajo, como ven, dice regístrate para OnlyFans, entonces le damos clic ahí y aquí ya nos dice regístrate para apoyar a tus creadores favoritos, pero nosotros vamos a crear un perfil de creador de contenido. Entonces lo ideal es que cuando coloques aquí tu nombre, ya sea el nombre artístico con el cual ya te vas a identificar a tus seguidores, ¿sí? En este caso voy a crear este perfil de este modelo que me pidió para poder registrarlo. Lo registramos con el nombre de usuario que él va a tener en la plataforma. Coloco su correo electrónico. Aquí la contraseña debes tener en cuenta que debes tener números y letras y al menos una de ellas debe ser en mayúscula. Le damos clic en inscribirse y ya nos permite el acceso a la interfaz de la plataforma, ¿sí? Aquí, como ves, dice verificar el correo electrónico. Lo que vamos a hacer es ir a nuestro correo y aquí ya recibimos el correo. Tenemos que darle clic y en este enlace, en este link de color azul es donde le vamos a dar clic para que se pueda verificar nuestro correo electrónico, ¿sí? Bueno, aquí ya nos informa que este correo ya está verificado, entonces vamos otra vez a nuestro inicio, actualizamos la página y como ven ya no nos pide más la verificación del correo electrónico. El siguiente paso que vamos a hacer ahora es entrar a nuestro perfil para poder seguir con los pasos. Vamos a entrar aquí en la parte inferior derecha, le damos clic. Lo siguiente que tenemos que hacer es darle clic aquí donde dice conviértete en creador. Le damos clic y te pide que completes estos campos: imagen del avatar, imagen de encabezado, información sobre mí, que es lo que debemos completar, ¿sí? Voy a llenar esos campos y le muestro el siguiente paso. Bien, una vez que hayamos rellenado estos campos, aquí tienes que tener en cuenta para poner tu foto de perfil y tu foto de encabezado tienen que ser fotos normales, no explícitas, ¿sí? Tienes que poner la foto de tu rostro real o por lo menos la mitad de tu rostro y en la portada puedes poner una foto tuya o una foto de un paisaje como es el que yo lo he colocado, una descripción de bio sencilla porque después les voy a mostrar en un siguiente video cuáles son las configuraciones que vamos a hacer. Sin embargo, esta la colocamos solamente para iniciar el registro de nuestra cuenta, ¿sí? Le damos en guardar cambios. Se han guardado los cambios, ¿sí? Lo siguiente es colocar tu país de residencia, ¿sí? Toda la información bancaria deben ser tus datos reales, ¿sí? Esto no te preocupes, que es información entre tú y la plataforma. Esto no se va a compartir con nadie. Puedes sentirte seguro o segura de colocar tus datos reales para poder crear tu cuenta. Aquí la plataforma por defecto o por default ya me estira el país de residencia, pero si no te lo coloca por default, tú simplemente le das clic en la flechita y buscas tu país, ¿sí? Y lo vas a colocar ahí. También es importante marcar esta casilla para confirmar que eres mayor de 18 años. Le damos en próximo. Y aquí dice recomendamos utilizar un dispositivo móvil o un dispositivo con cámara para completar este paso de verificación. Es por eso que les decía al inicio del video que es mejor ya de una vez hacer la verificación directamente en un teléfono celular, ¿sí? Porque si lo haces en tu computador o en tu PC, necesariamente vas a tener que trasladarte a tu teléfono celular para seguir con este paso de verificación. Entonces es por eso que lo estamos haciendo ya directamente desde el teléfono celular, ¿sí?
Bueno, una vez que le damos clic allí, nos redirige al servicio de autenticación. Le damos en confirmar. Aquí nos lleva a una información de los términos y condiciones de la plataforma, que yo te recomiendo que los leas. Si eres como yo y no entiendes el idioma inglés, lo puedes copiar así tal cual de tu teléfono y luego lo pegas en Google Traductor para que lo puedas leer, ¿sí? O bien luego lo puedes leer desde tu computador. Si está en inglés, le das clic derecho con el mouse y traducir al español y ya toda la plataforma se te traduce automáticamente al español, ¿sí? Acá le doy agree, que es estoy de acuerdo, le doy clic y aquí ya me pide los documentos para verificar, ¿sí? Lo puedes hacer con tu pasaporte o con el documento de identidad de tu país. También te dice licencia de conducir, ahí el último cuadro. En mi caso, nosotros utilizamos la cédula y es con la cédula vamos a verificar esta cuenta y en este caso le doy clic aquí. Aquí es muy importante que tengas en cuenta para enviar las fotos de tus documentos es que trates de tomar la foto a luz natural, ¿sí? Cerca de una ventana o con la puerta abierta, con luz natural, porque esto ayuda a que se pueda ver mejor el documento, porque lo que la plataforma pide es que todas las letras que estén en el documento estén bien legibles y muchas veces pasa que la luz de foco o de fluorescente hace que brille con la cámara, que brille el documento y no es legible las letras de este documento, ¿sí? Entonces por eso sugiero para una mejor y más rápida verificación es que lo hagas a luz natural y sin flash, ¿sí? Entonces vamos a apretar el botón de Start. Y aquí te dice, por favor, haga una captura frontal de su documento de identidad, ¿sí? Es la parte del frente. Una vez que tomaste la foto, te dice que verifiques la calidad de la imagen. Como te comenté, tienen que estar todas las letras legibles. Si está todo correcto, le das en continuar. Y aquí ya nos pide que hagamos la captura del documento en la parte de atrás, ¿sí? Le damos Start. Enfocamos bien nuestro documento de identidad. Recuerda que es importante que todo esté bien legible, sin brillo y sin borrones, ¿sí? Verificas que esté todo bien, lo checas y le das en continuar. Ahora te pide que te hagas una selfie. Aquí ten en cuenta de no salir de tu pantalla. La plataforma va a comenzar a verificar y dice tu aplicación está completa, que los documentos han sido aceptados. Luego nos envía directamente a esta parte donde dice información personal. Rellene su nombre legal, dirección y adjunte su identificación con fotografía emitida por el gobierno. Automáticamente ya llena los campos. Aquí vamos a colocar la dirección, colocas el código postal y aquí te pide que coloques una red social, Twitter o Instagram. Debes de colocar al menos uno de ellos, ¿sí? Yo te sugiero que si tienes Twitter, sea el de Twitter el que coloques aquí. Aquí ya lo he colocado. Luego avanzamos y pide para subir nuevamente tu documento de identidad. Acá vamos a nuevamente subirlo. Ahí ya se cargó. Listo. Ahora, foto de celebración de su identificación. En este paso tienes que, así como muestran en la imagen de ejemplo, tienes que sujetar tu documento de identidad, la parte frontal, al lado de tu rostro, ¿sí? En este paso te sugiero que alguien te tome la foto, ¿sí? Pasa mucho que si lo tomas en modo selfie, la cuenta no quiere verificar porque tu rostro sale bien, pero tu identificación no, sale con brillo, sale borroso. Entonces si alguien te toma la foto, esa persona lo puede tomar más claramente, enfocado tanto en tu rostro como en tu documento de identidad para adjuntar tu archivo, ¿sí? Entonces le damos en seleccionar archivo.
Bueno, aquí nuestra foto ya ha subido. Lo siguiente es enviar para aprobación. Y aquí nos dice su cuenta está siendo aprobada. Por favor, espere entre 24 y 48 horas para su revisión. Generalmente no demora tanto. A mí siempre me han respondido a las 10 horas, a las 12 horas, pero siempre en el mismo día, ¿sí? Lo que queda ahora es esperar a que nuestra cuenta ya sea verificada o si hay algo que hay que cambiar, hay que mejorar, nos va a llegar notificación a nuestro correo electrónico y solamente tenemos que hacer los ajustes que nos indican en esos correos hasta que se verifique la cuenta, ¿sí? Aquí es muy importante que tengas mucha paciencia. A mí en lo personal mi cuenta fue rechazada 3 veces, recién en la 4ª vez aprobaron mi cuenta. Estuve detrás de esto casi una semana entera en la aprobación de la cuenta, así que es cuestión de que seas paciente. Si, como en mi caso, 4 veces, si en 5 veces no logras aprobar tu cuenta, ahí te sugiero que envíes un correo electrónico a soporte y ellos te estarán dando la orientación que necesitas para poder por fin ya aprobar tu cuenta de OnlyFans, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si el video te gustó, por favor dale like, suscríbete al canal y deja algún comentario. Hasta el próximo video.